My main activity is also always been to go into the communities and to try to connect with the communities, and then to connect these communities back out to not just the Red Cross but other organizations that can help them either in immediate actions or in long-term actions to strengthen their resilience. The Belize Red Cross has been working with communities for a long time. So we have tools, we have methodologies how to approach communities. At first we were seen as just another organization coming in to ask them questions with no reporting back. But we have always been able to go back, and we try to keep it at the local level, try to relate to them at the local level, not as strangers coming in, but as neighbors next door, you know. We went into the community talking about climate change, and they told us their history, how before they would go into the forest, they would bring game meat to eat, they would bring fruits to eat. But what started happening is that people came in and wanted lumber, and they wanted a quick profit, so they would cut down the trees to harvest the fruits, they would cut down the trees to make timber. But after they reminisced and saw what was happening to them, they said, you know what, we need to go back to culture, we need to go back to roots. En un proyecto que presentamos con Mr. Jiménez y Mr. Freddy, Cruz Roja Beliceña, dijeron de que nos propusieron que queríamos una ayuda nosotros. Pues se me ocurrió, dije, reforestar el río. Se los dije, lo escribimos allá, pero no pensé que tan pronto. Luego vino y sucedió que dijo que ya habían reportado a Canadá, y gracias a Canadá vino rápido la respuesta, nos trajeron para movilizarlos, ir a arrancar las plantas, y así es como lo tenemos. Luego nos consiguieron la semilla, nos trajeron una tela para un invernadero, los postes y muchas cosas. Entonces, gracias a ellos salió esto. Pero cuando ellos propusieron qué queríamos poner, ellos propusieron muchos árboles para una reforestación. Pues si pensamos en el caoba, son árboles que los van a cortar. Si pensamos en cedro, lo van a cortar. Entonces les dije, pues a la vez, cuando mencionaron Ramón, no sé qué, dije yo. Pero alguien mencionó que se comía y tiene otro nombre. Cuando dijeron ojuste, yo lo conozco. En mi país se llama ojuste. Aquí para el área mesoamericana esto es conocido como árbol de Ramón. Es la semilla de Ramón. Fue una semilla nativa muy importante para la dieta de nuestros antepasados mayas. Nosotros en mi país hemos trabajado con diferentes universidades que son especializadas en el área de salud y nutrición, y hemos hecho estudios sobre las propiedades de la semilla, y descubrieron que el ojuste o Ramón o osh, como se le llama en nuestra lengua maya, posee grandes bondades como hierro, ácido fólico, zinc, es alto en fibra, tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C. Es un árbol sumamente bondadoso que no necesita grandes espacios, no necesita fertilizantes, no necesita ningún tipo de químico para cultivarse. Es completamente orgánico y se adapta a cualquier clase de clima. Like a Mayan nut tree will take up much less space and feed a family than clearing an acre of beans, deforesting an acre of forest to grow some beans to feed your family for the year, when you can plant 2 or 3 trees in your yard and get the same effect. And those trees will be a habitat for birds, reptiles, insects. Entonces nosotros estamos diciéndole a las personas, siembren un árbol de Ramón y ustedes están sembrando alimentos para las futuras generaciones, van a tener un aire más limpio y van a conservar los mantos acuíferos. Y el árbol, así como crece hacia arriba, que alcanza hasta 20 o 30 metros, sus raíces también son tan profundas que ayudan a fijar los mantos acuíferos subterráneos. Y otra cosa que hace es que evita la erosión. Por la profundidad de sus raíces, él evita la erosión y el deterioro de los suelos. Según los estudios en una universidad de El Salvador,
se profundiza hasta 50 metros en la tierra. Es resistente a los huracanes y la hoja es comestible para todo animal. Entonces queremos reforestar para que los animales más allá van a tener donde comer, van a venir los coches de monte, los venados. Este río estaba muy deforestado, pero quisiéramos, para hacer una reforestación del río es muy largo, es demasiado, pero por de pronto quisiéramos reforestar esta zona de acá, este bosquecito que es así ya aproximadamente largo de unos 4 acres. Bueno, con 3 árboles aquí. Aquí caben 3. Por ahí, al chapear ahí, cabe otro. No sé si lo vamos a poner bien bonito. Hi, my name is Anito Chaeta, and I live here in the beautiful town of Benqueviejo. I'm an agronomist, and before I started working as an agriculture teacher at Mopan Technical High School, I worked for 8 years at the Ministry of Agriculture. What I taught them was how to prepare seedlings, especially because they were starting a nursery, and they needed to know some basic ways of how to prepare it the right way so that their seedlings can be successful, as well as they are planning to also do some production. Todos nosotros les enseñamos a hacerlo en forma artesanal. Por ejemplo, la semilla la puede tostar en un fogón con un comal de metal o un comal de barro, es mucho mejor. La puede tostar ahí y la puede moler incluso hasta en los molinos de mano. Hay un señor que se llama Don Tomás, que él es especialista en deshidratadores solares y hemos hecho pruebas de cómo deshidratar la semilla en una manera más rápida, más eficiente y él mismo nos enseñó cómo podíamos sacar la harina de Ramón más rápido, porque nosotros lo secamos al sol directamente por 22 o 30 días, lo que él hizo en 3 días. Entonces yo agradezco a la Cruz Roja de aquí de Belize porque esos son conocimientos que nosotros como productores, como procesadores estamos adquiriendo, ¿verdad? Para desarrollar nuevas técnicas para hacer el trabajo un poco menos costoso. The Mayan nut program where we started with the farmers, that's going to be a big bang because it's going to take over, you know, little farmers can use that for their staple, for their table food, you know. This time around, they actually are seeing tangible, profitable results from the work that they're doing. And we engage the community, and not only the communities of the project, but we have even managed to include the neighboring communities in some cases. So we have been working in 7 communities, 5 in the Cayo district and 2 in Belize City. And once people started to know more about it, others got interested, and you know, things like that rippling effect of knowledge being disseminated, engaging the community and taking what they are already doing on a small scale and trying to help them make it bigger. Sometimes you just need a spark to start a fire, a very small spark. But once you stimulate that change of direction, that's it. You know, it's one little spark, but it starts a whole big fire burning. The goodwill of the Belize Red Cross planted this concept, and of course the villagers, most of the people here in the area already want to do something like that. But sometimes you just need an electric shock or you need a jump start. And we are encouraging them to be prepared. The Mayan nut could be something that they could use to have food security. But at the same time, not only food security, it goes much further. And yesterday we heard this person talking about food sovereignty, which encompasses not only having food when you have a disaster, but also contributing to the arrest of climate change. When you look at the interventions to see how the Red Cross has gone into communities
and not just look at disaster risk management, but look at climate change impacts and survivability and sustainability of livelihoods, you know. That is very inspirational for people like us in the disaster risk management business to know that our partner is multi-dimensional in focus. The focus is not along one particular program or part, you know. I would just like to say a hearty, sincere thank you to firstly the Global Affairs Canada, and then of course for the invaluable and I can't even put it in words, support that we've had from the Canadian Red Cross. Estamos agradecidos y mil veces repetimos muchas gracias a la Cruz Roja Internacional y Belize, donde quiera, que nos han echado un gran apoyo. Entonces solamente nosotros creo que no lo íbamos a hacer. Vamos a seguir más, aumentando más el trabajo, ¿verdad? Para que crezca este proyecto. Esa es la meta. Están abiertas las puertas para alguien más que quiera apoyarnos e incorporarse al grupo con nosotros, porque es lo que queremos, que se conozca en todo Belice y en todo el mundo si es necesario.